vivo más, un en vivo más para a todos aquellos que les toca verlo en vivo. Y al que le toca verlo en muerto, bueno, pues bienvenido igual, porque siempre lo que importa es que lo vean, aunque sea en muerto, pero que lo vean. Y sobre todo, pues que le den like. Este título, como vieron, yo creo que se hace más que necesario porque me han preguntado tanto, pero tanto. Cari Ru, ¿qué crees de la diosa? Cari Ru, ¿qué crees de la diosa? Cari Ru, la diosa. Bueno, pues parece que pues tengo que dar mi opinión de la diosa. Hola de todo con Daya, mi corazón, bienvenida. ¿Qué tal de domingo por ahí? ¿Qué tal de domingo? Yo aquí en casa, cocinando, disfrutando de los últimos momentos que me quedan acá en este apartamento, porque ya pronto me voy a mudar. Tengo que hacer muchas cosas, tengo la casa toda llena de cajas, las cosas recogidas, la ropa lavada, en fin, muchas cosas que se hacen en una casa, y también cocinando y comiendo y viendo también los videos que me gustan. Bueno, caribellos, creo que este tema se hacía pues más que necesario salir a hablarlo, porque ustedes siempre me preguntan que si la diosa, ¿vieron? Así hablando como los locos. Y déjenme poner un cafecito. ¿Dónde está mi cafetera? ¿Dónde está? ¡Ah! Mi cafetera chiquitica, no sé dónde está. ¿Será que la guardé? Ay, yo tengo un reguero. Yo tengo una chiquita que no es esta grandota, obviamente. Tengo una más chiquita porque estoy reduciendo un poquito el café en mi vida. Parece que ya la guardé porque tengo cosas guardadas de la mudanza. Pero bueno, le voy a echar poquito polvo. Lo voy a hacer como así, como estilo americano. Entonces, caribellos, lo voy a hacer así al estilo americano mientras converso con ustedes. Te veo adelgazando. Comparte la dieta. No es solamente la dieta, querida. Son muchas cosas. Muchas cosas. No es solamente la dieta. Es la dieta aparejado a muchas cosas más. Si estoy adelgazando, yo he bajado 5 libras y se me nota. Ay, si pudieran verme completica. Miren, 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 miren. No quiero desmontar la cámara donde la tengo, pero ya solo que me queda este rollito de aquí. Hablando de la diosa, hablando de cirugía. Esto de aquí me queda. Esto yo siempre lo tuve como un músculo. Cuando era más flaquita siempre se me acentuaba este músculo de aquí. Que bueno, muchos me van a decir, Cari Ru, déjate de descaro. ¿Qué músculo ni qué músculo? Eso es un Michelin. Eso es un gordo que tienes ahí. Dame consejo para dejar el frappuccino. Bueno, querida, mientras te inviten al frappuccino, esos hombres tan bellos que tú tienes en tu trabajo, no te recomiendo que lo dejes. Te toca la lipo, no hay de otra. No, mi amor, no puedo. Bueno, o sea, no critico al que se haga una lipo. En el caso de la diosa, hablando de este video, yo no critico a la diosa que vino y se vio el concierto. Vi el concierto en vivo, mucha adrenalina y exitoso. ¿Lo viste en vivo? No lo he visto. No he tenido tiempo de ver el concierto. Se veía bien lleno. O sea, solo vi videitos cortos. No lo vi completo. Solo vi los videitos cortos que pues que muestran una parte de lo que era el teatro, ¿no? Y claro que sí hay adrenalina. Siempre hay caribellos. Siempre. Les voy a decir algo. Muchos me ven desde otra parte del mundo. Que no es Miami. Desde muchas partes del mundo me ven que no es Miami, para que sepan los que no lo han experimentado. Cada vez que en Miami hay un evento que es solo de cubanos, ya sea un concierto de cualquier artista, de cualquiera, aquí voy a meter a todo el mundo en el saco y digan lo que les dé la gana. Hablamos de Dios y todo esto. Hablamos de Dios y todo esto, que me estás pidiendo que te hable de Dios. Yo que me quiero retirar del tema y ustedes que no me dejan. Yo no sé, pero yo me quiero retirar de ese tema y ustedes que no me dejan y que no me dejan. Caribellos, hablamos hoy de la diosa. Vamos a dejar a la Dios y a sus amiguitas tranquilas. Vamos a dejarla tranquila por un tiempo, que ya yo me anuncié mi retiro de eso. Ahora que anuncié mi retiro, entonces ahora se ha destapado un rollo diferente, en fin. Pero ya queda de experiencia para mí. Me alegro por ella, mucha censura hacia ella y en su propio país, y llega a abrirle las puertas en su trabajo. God bless America. De eso voy a hablar de eso.
voy a hablar de eso. Eso va conllevado a otras cosas también. Eso es un producto, eso es todo un producto. Eso hay muchas cosas involucradas ahí, por esa parte. Porque en este país, como mismo le abrieron las puertas a la diosa, se la cierran a mucha gente más. Así que por esa parte depende. Todo es un producto. Lo que pasa es que cuando uno está como que un poco atrás desde el punto de vista de espectador, hay cosas que no sabe. Hay cosas que no sabe. Entonces, caribellos, hay cosas que uno nunca va a saber. No le critico a la diosa que se haya operado, caballero. No se la critico, ¿saben por qué? Porque con la gente nunca se queda bien. Cuando uno es figura pública, cuando uno es artista, cuando uno está en las redes, nunca se queda bien. Parte de ser artista y de ser cantante es prepárate en vivo el pan con mantequilla. No, mi corazón, no. Tengo 3 huevos hervidos que hasta se me quemaron. Oye, está Daya esa para adelante a uno. Mira, Daya, mira. Tengo 3 huevos hervidos ahí que los voy a pelar. No he comido nada hoy, estoy con el estómago vacío. No he comido porque estoy en 1000 cosas a la vez. Entonces no le critico a la diosa que se haya operado. ¿Saben por qué? Con el dinero que sea, con lo que sea, que se haya operado, porque esa mujer es artista, esa mujer es cantante. Cuando usted es cantante, usted tiene que dar una imagen pública. Cuando usted sale en las redes, cuando usted sale ante una cámara, usted tiene que demostrar, usted tiene que mostrar lo mejor de sí. Usted no puede parecer una vaca, con el mayor respeto, que ya ella lo ha dicho en muchas entrevistas que se le ha hecho, que ella estaba muy descontrolada de los nervios en Cuba, que estaba ansiosa y que estaba come pan. Eso es producto del ocio de la casa, de que no estás trabajando, de que pues estás ansiosa porque te cierran puertas, porque tú quieres cantar. Caballero, para el artista, para el cantante, lo digo por mí, de propia experiencia, para uno lo más grande que hay en este mundo es cantar. Si a ti te quitan eso, es mejor que te quiten la comida, pero que no te quiten eso. Entonces, es triste en el caso de los artistas lo que pasamos los artistas. A la diosa le pasó en Cuba, en su propio país. Pero a muchos nos pasa aquí, en este país. Entonces, es un producto de cosas. Todo está involucrado. Tienes que tener un manager, tienes que manifestarte de una manera específica para tú poder pararte en un teatro a llenar un teatro como el que ella llenó, independientemente de la música está ahí, la música es un producto, la música está por algo y tenemos aquí una satélite. Nosotros nunca defendimos, pero respeto tu opinión. Nosotros nunca defendimos, o sea, defendimos a quién, no sé, a quién se refiere Daya, no sé, le puedo contestar porque se me fue el comentario. No sé a quién se refiere, que me diga, yo le contesto. Yo sí lo contesto todo, pero todo, y lo leo todo, pero todo. Buenos días, llegué un poco tarde, pero llegué. Hola, Elizabeth, no has llegado para nada tarde, apenas llevamos 8 minutos en vivo, así que para nada estás tarde, estás justo en el punto, no hemos ni siquiera, pues, todavía no he puesto ni el café. Así que estás más que invitada al café. Miren, caribellos, es complicado el tema de la diosa, el tema de la política, el tema del arte, el tema... Nada, Cari, una satélite fuera del tema. Bueno, es que hay gente que siguen también ahí, con el dedo puesto cuando estamos hablando de otro tema. A mí me da una gracia los comentarios, los comentarios, o sea, yo los leo todos. A veces no tengo, pues, el tiempo de contestarlos todos, ni siquiera a veces el tiempo de darle un corazoncito, pero yo quiero que ustedes sepan que yo los leo siempre todos, trato de leerlos casi siempre todos. Entonces, bueno, pues que la que ponga el dedo tiene que aguantar que yo le ponga el dedo también, porque yo le pongo el dedo a la gente también. No soy satélite, soy seguidora, no fanática de Mari Pulido, y esos 8 años que ella ha demostrado que es una persona sana, no como tú, envidiosa. Bueno, Jennifer, eso es tu opinión. Yo pienso que las más envidiosas son las que Mari Pulido ha tenido a su alrededor.
O sea, las más envidiosas, pero bueno, no se trata de hablar de Mari Pulido, así que eres un satélite en este video. Este video no es para ti. Si vas a comentar de Mari Pulido, vete a los otros videos que yo tengo de Mari Pulido Jennifer. Entonces comenta de Mari Pulido, porque este video no es de Mari Pulido. No sé si conoces a la diosa, pero bueno, en fin, ya te di tu comentario y tu respuesta, ya te la di. Este video no es para hablar de Mari Pulido. Todo en el mundo no es Mari Pulido. Y este canal no es de Mari Pulido, nunca lo ha sido. Este canal tiene 4 años. 4 años, tiene casi 300 videos yo tengo. Casi 300 videos. Con sus altas, sus bajas, su gente, un público de una cosa, otro público de otra. Pero este canal no se fundó a base de chisme de Mari Pulido. Así que si eres nueva aquí, bienvenida. Pero este canal no es de Mari Pulido. Para nada. Espero que voy a aprovechar para darle la bienvenida a todos esos seguidores nuevos que han llegado a raíz de mi último video, que han sido pues más de 40 seguidores nuevos que han llegado. Gracias por estar acá. Esto es un blog de mi vida en los Estados Unidos. Yo soy cubana. Esto es un blog relacionado con lo que es una emigrante en Miami, según mi punto de vista. Entonces, bueno, espero que se pongan al día con todos mis videos para que me conozcan un poquito, porque si van a comentar es bueno siempre que conozcan un poquito, no salir a hablar cosas sin saber. Entonces, yo hice mi tarea y para salir a hablarles de la diosa, yo hice mi tarea. Y descubrí que la diosa, o sea, descubrí el agua fría. Ay, Cariru, descubriste el agua fría, como bien lo he dicho en todos los otros videos. Cari, ¿no viste mi último live? Sí, sí lo vi. Como bien descubrí como bien yo he dicho, caribeños, estoy desvinculándome un poco de ustedes y la cámara porque estoy haciendo los frijolitos que compré. Miren qué chulería de frijolitos. Son unos frijolitos verdes. Ahora voy a soltar la sopa, Daya. Ahora voy a soltar la sopa. Unos frijolitos, miren qué chiquiticos. Están... No quiero que se me ablanden mucho. Qué rico. Me encanta probar cosas nuevas. Me encanta probar cosas nuevas. Me encanta descubrir gente nueva. Me encanta ver contenido fresco. No son gandules, no son guandules. Creo que no sé. Entonces, caribeños, yo hice la tarea antes de salir a hablar de alguien, porque me he dado cuenta que en muchos videos ustedes me han dicho: ay, ¿qué crees de la diosa? Ay, ¿qué opinas de la diosa? Voy a opinar de la diosa, pero más que nada voy a opinar de la persona que está detrás de la diosa, del ser humano que está detrás de la diosa. Bueno, no el ser humano porque no la conozco, sino de la persona, del artista como tal, del producto musical, el producto social como influencer, porque ahora resulta que no es solamente una cantante, sino también es un influencer, porque desde el momento en que sale a protestar por la libertad de Cuba, viene a este país, se manifiesta en las redes sociales, protesta desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde lo que es ella. Yo creo fehacientemente en que cada cual tiene que protestar desde lo que es. Si usted es una persona literata, estudiada, una persona que pues fue a la universidad y tiene un léxico y viene de un hogar conservador, pues usted va a protestar desde lo que usted es. Si usted es una persona introvertida, usted a lo mejor no va ni a protestar. Pero si usted es una persona extrovertida, que la vida la ha llevado a, no sé, a manifestarse, que la vida le ha sacado todo lo que llevas en ti desde el punto de vista de que has sido artista profesional de escuela, porque la diosa, que no se llama la diosa, se llama
Dianelis, a ver, Dianelis, sí, la diosa se llama Dianelis, es una mujer que tiene un nombre, es una mujer que tiene un nombre, 2 apellidos y una historia, es una mujer que habla varios idiomas, incluso a lo mejor tiene hasta más cultura que nosotros, porque el hecho de hablar ya 2 idiomas, mi amor, es tener cultura. Entonces la diosa habla más de 2 idiomas, ha vivido en Europa, en los Europas, donde está la gente fina. Ha vivido en Europa donde está la gente fina, porque yo vivo diciendo que en Europa está la gente fina, el cubano fino. Los cubanos de Europa tú los ves que están todos educados, hablan bajito, no es esa chusmería de aquí de Miami. Aquí el cubano, aquí es como, Miami es como la extensión de Cuba. Parece que pasamos el puente y llegamos acá. Como en algunas veces no me gustó como salió en las redes, pero con el tiempo entendí que vivir en el estrés de Cuba y bajo esa censura, eso, precisamente eso es muy polémico. Y de eso se trata, pues, este en vivo. Es polémico, Cari, aquí te estoy viendo desde Rusia. Ah, mira, desde Rusia, un abrazo a mi corazón de melón. A eso me refiero, que la gente de Europa están como que todo, yo no sé si es el frío, yo no sé si es la comida, porque la comida en Europa es mejor que la de aquí. Eso es una realidad. La comida en los Estados Unidos no sirve. Y se lo digo en la cara al que sea, que me muestre las pruebas de que aquí la comida sirve. Yo hablo 4 idiomas y vivo en Europa. Ay, mi amor, tú eres fina. Cuidado con eso. Entonces, Calibello, de Aneli. Ay, Alemania, Auf Wiedersehen. No, Auf Wiedersehen no. Guten Tag, oh no, Guten Morgen. Guten Morgen. Welche Sprache sprechen Sie? Qué hermosos ojos tiene. Hola, hola, hola. Gracias, María Elena, gracias. Miren, Dianelis es una persona que estuvo en el Instituto Superior de Arte, donde mismo estudié yo. Yo no sé si ella se graduó o no, de hecho ya tiene mi edad. Yo vivo en Bélgica y hablo 2 idiomas. Mira, mi amor, tú no ves de lo que estoy hablando yo. Esos son gente que han experimentado otras culturas, gente que han chocado con otras personas, con otra identidad, con otra cosa. Entonces, Guten Morgen. Ah, Guten Morgen, exacto, Guten Morgen. Entonces, hay que ver siempre más allá de la cámara. Hay que pensar siempre out of the box. Un saludo desde Francia. Bonjour. Bonjour. Cari, soy Aliuska. Ay, no me digas. Ay, mi corazón. Buongiorno, come va, bella ragazza? ¿Cuánto tiempo sin hablar, mi vida? Escríbeme, que te desapareciste. No, corazón, en Canadá los idiomas oficiales son 2 inglés. No sé, Nancy, creo que le estás contestando a otra gente, no sé. Nosotros, finísimos, hablamos 200. ¿Qué 200 ni 200? ¿Cómo que 200? Bonjour, bonjour. Entonces, como les decía, hay que ver siempre. Hablar ruso ya es nuestro final acá. Si no hablas, no sobrevive. Claro, es que al país en donde tú vas, tú tienes que hablar el idioma del país. Es así. Entonces la diosa ha vivido en Europa. No me vengan a decir a mí ahora que la diosa que vivía en Europa era la misma diosa que vivía en Cuba y la misma diosa que vivía aquí, que ahora vive aquí en Miami. No me vengan a decir eso porque eso no encaja. O sea, ustedes que viven en Europa, ¿cómo sería visto desde el país en donde viva cada uno de ustedes? Porque cada uno de ustedes vive en un país diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente. ¿Cómo se hubiera visto la expresión corporal y el léxico de la diosa, el comportamiento de la diosa y las palabrotas que hace, la que dice la diosa? ¿Cómo se hubiera visto? Saludo para la gente de Portugal, Yolanda. ¿Cómo se hubiera visto eso en Europa? A ver, díganme, analícenlo y piénsenlo. ¿Ustedes creen que la misma diosa que vivía en Cuba muy mal, ¿tú ves? Ay, mi amor, muy mal, qué falta de glamour. La diosa mal hablada. Bueno, ¿cómo se hubiera visto allá? Por eso les digo, o sea, los pongo a pensar un poquito. ¿Ustedes creen que la Dianelis que vivía en Cuba y en Miami es la misma Dianelis que vivía en Europa hace no sé cuántos años atrás? Como decimos acá, no me parece.
No me parece. Las personas pasan por un proceso. Los seres humanos pasamos por un proceso y todo es producto de algo. Todo está pensado más allá de lo superficial que se muestra en redes sociales y que se muestra en un producto artístico como una canción, un sencillo o un disco. Cada cosa tiene un objetivo. Me van, o sea, van conmigo, ¿verdad? Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Yo soy cantante de ópera. Yo estudié ópera, yo canté música clásica. Para mí, salirme de lo clásico a cantar lo popular es otro estilo completamente. Por mucho que yo canté, por mucho que música clásica que yo estudié, por mucho que técnica vocal que yo estudié, y en eso no me dejarán mentir mis colegas que me están mirando. Usted tiene que salirse, tiene que cambiar el disco, tiene que cambiar el casete, porque ustedes se imaginan que ustedes le pongan una lírica, la lírica, o sea, cuando hablamos de la lírica en el arte, en el canto, estamos hablando de la letra. Ustedes se imaginan que ustedes le pongan una letra de una zarzuela. Isa, mi corazón, feliz dominguito, cocinando ando y haciendo café. Ustedes se imaginan, ay, me hirvió el café, qué desgracia, por estar hablando me desvié, me hirvió el café. Voy a hacer un café keto que me recomendó un amigo de Cuba, así que voy a hacer un café keto. Keto. Bueno, ustedes se imaginan que yo la lírica de una zarzuela, la lírica que ya dijimos que era la letra de una canción, ustedes se imaginan que yo les voy a poner un ejemplo. Hay una zarzuela que dice: caballero del alto plumero, donde caminas tan presurero. Ustedes se imaginan que esa letra de esa zarzuela española yo se la ponga a un ritmo de reggaetón. Oye, caballero del alto plumero, donde camina tan presurero. ¿Ustedes creen que alguien va a cantar eso? ¿Ustedes creen que alguien va a entender eso? ¿Ustedes creen que alguien, no sé, le va a transmitir algo? Eso. A ver, piensen un poquito. No sé, viento que te vas a donde no puedo yo ir, no me llevarás. Por ejemplo, que es una canción de repertorio clásico cubano. Viento que te vas a donde no puedo yo ir. Así dice, la lírica dice así. Ustedes se imaginan ahora que yo le ponga el ritmo del reggaetón a eso. Viento que te vas a donde no puedo yo ir, no me llevarás, si tuviera alas para yo a ti a ir, mi corazón te quiere por... Señores, eso no pega. Eso no pega. Es un género musical que expresa, que dice cosas con el léxico que usa ese tipo de personas a las que ese género quiere llegar. Yo no escucho reggaetón. En mi vida diaria no está ese género. No escucho género urbano. No escucho reggaetón. En mi casa eso no se oye. Ahora, el hecho de que yo no escuche reggaetón, que yo escuche otro tipo de música, el hecho de que yo escuche otro tipo de música quiere decir de que yo, cuando me tomo 2 cervezas, no baile y no mueva con ese tipo de música. Claro que lo hago, porque Carirru es un ser humano como otro cualquiera. Y Carirru va a estar en una disco bailando y va para aquí, para allá, para adelante y para atrás. Claro, porque yo soy un ser humano. Y la gente en algún momento de su vida hace catarsis. ¿Qué es catarsis? Es que cuando te vuelcas, cuando sacas todo y cuando dices te vas para la... y sacas todas esas palabrotas porque es lo que sacas de adentro y hay una situación en la vida que te llevó a eso, sencillamente. No me llamen ahora, no puedo contestar llamadas. No todos los cubanos arrollamos en la misma conga, es cierto, no los juzgo, no los culpo. Es cierto todo eso, pero no se puede negar los números.
Estamos viviendo, yo hablo de números, siempre hablo de números y voy a hablar de números, siempre voy a hablar de eso y creo que no me cansaré de hablar de números, porque en esta vida la separación, estaba leyendo tu comentario, estaba leyendo tu, que se me fue, pasa, el truco cada vez es mejor. Gracias, Mr. Banana. Estoy en una dieta rigurosa y estoy haciendo un entrenamiento y estoy en tratamiento, cambios en mi vida total. Luego los compartiré con ustedes, muchas gracias. Pero ya he bajado 5 libras y aún me faltan 30 por bajar. Así que prepárense que Cariru va a estar así dentro de poco. Ay, Olga, a mí los números no me suben en la balanza. Estamos viviendo en un mundo... Te la voy a dar, mi corazón, te la voy a dar por privado, a ti especialmente. Escríbeme, descarada. Entonces, los números hoy día no mienten. Ustedes están aquí, 114 gente conectada por algo. Si hablo a lo mejor de la bolsa de valores, se me conectan 30. Entonces, yo siempre he dicho que aquí se habla de lo que quieren ustedes. Ustedes eligen el tema. Esto aquí mandan ustedes. ¿Cómo mandan? Con los números. Los números son los que dicen. Entonces, si se hace un concierto en un teatro, ¿ustedes creen que todas esas personas que fueron a ese teatro, que yo vi algunos videos, algunos cortos, los vi, y había bastante gente en el teatro, ¿ustedes creen que la gente se va a molestar en gastar gasolina, en gastar tiempo, en gastar dinero, en ir a un teatro en Miami, que la gente en Miami no sale? Aquí los amigos llevan 20, 30, 40 años y no se visitan, porque a la gente le pesa, porque la vida aquí es un horror. Los que saben aquí, los que viven aquí ya lo sabrán. Entonces, ¿ustedes creen que la gente van a ir por gusto a un lugar así? Si no les gustara, si no quisieran estar ahí. Porque yo no oiga ese tipo de música, yo ahora tengo que decir que toda esa gente están mal y yo soy la que estoy bien. No me parece. Y a ver, que yo no oiga ese tipo de música, que no la escuche, como ya les dije, no quiere decir que en algún momento que yo oiga esta música, yo no la baile en un momento de fiesta. O que si a lo mejor me regalan una entrada para el concierto, yo hubiera ido, claro que sí. Ahora, yo no voy a pagar 300 ni 500 dólares por eso, porque me parece que está caro. En mi opinión, me parece que estaba caro. ¿Por qué razón? Porque yo fui a Broadway, a Nueva York, y yo gasté en un ticket de Broadway, creo que fueron cada uno 200 y pico de dólares en un ticket de Broadway, donde es 3 veces la producción del concierto de la Diosa. Porque Broadway es más producción, es más ensayo, es más gente en un escenario y es más de todo, es más producción, es Broadway, es un teatro, yo fui a ver Aladino en Broadway, en Nueva York. Yurina, mi amor, fuimos tú y yo, mi corazón, hoy estaba pensando en ti, no me lo vas a creer, escríbeme. Fuimos, mi corazón, y genial que la pasamos. Yurina está ahí mirando. Yurina no me va a dejar mentir. Yurina fue conmigo. Y Yurina pagó mucho más, yo creo. Y lo que Yurina pagó por el ticket que yo pagué, en donde yo lo pagué, lo que Yurina pagó, no llega ni siquiera al ticket de la Diosa. O sea, los tickets de la Diosa estaban muchísimo más caros. Pero ella dijo que las entradas costaban 95 dólares y los canales estaban alterando el precio para dejarla mal. Alexis, sí, ella dijo algo que los más baratos costaban 25 dólares. Pero cuando tú te metes en Ticketmaster, lo que pasa es que siempre repetimos y repetimos y repetimos y no cuestionamos la noticia ni el video de dónde viene. Vamos por la vida repitiéndolo todo. Pero tienen es que meterse en Ticketmaster para que vean los precios. Los precios de abajo eran 200, 300, una cosa esa cuando yo lo revisé. Los precios en Ticketmaster, que es la plataforma en donde usted con su computadora compra los tickets. Entonces, no hay que hacerse eco de una cosa si no se sabe bien el precio y las cosas. Entonces, 95 dólares, no sé, creo que sí hubiera pagado.
Creo que sí hubiera pagado. ¿Sabes quién me gusta también? Sadie la niña, y tiene una historia de sobrevivencia bonita. No la sigo, pero la voy a buscar. Gracias por la recomendación. No la conocía, hasta ahora la voy a buscar. Entonces, Caribellos, cualquier persona puede decir que está caro. No hay nada malo en decir que está caro o no, porque estamos en un país libre. Y nadie, ningún artista se puede poner bravo porque otra persona diga que está caro. Ahora, ¿que son los más caros? No han sido los más caros. Hay artistas que se han presentado y han estado muchísimo más caros. Y la gente los ha pagado. Porque el cubano es así. Del guarandol. El cubano es así. El cubano no come en el año entero para pagarse un ticket. Es así. Es así. Entonces, estoy pendiente a mis frijoles porque estos frijoles no se me pueden... yo creo que ya. Es que son chiquititos. Ya están. Listo. Entonces, Caribello, que un artista se tiene que poner bravo porque la gente diga que están caros o no están caros. Usted no se tiene que poner bravo. Si usted opina que ese es el precio que usted vale, hay quien va a opinar que está caro, hay quien va a opinar que está barato y hay quien lo va a pagar. Y así mismo sucedió. La gente lo pagó y se llenó. Y me alegro de todo corazón, me alegro que se le haya llenado su concierto, que haya podido hacer su concierto, porque eso es más que un concierto. Un concierto que no es sencillamente de un artista cantando. Eso es algo que representa muchas cosas y que representó muchas cosas. Y como mismo yo decía, como bien yo decía al principio del en vivo, pasan cosas, pasan cositas cuando se reúnen cubanos acá en Miami. Que es difícil que se reúnan cubanos, pero pasan cosas que tienen que ver con el sentimiento de cada persona, que tienen que ver con esa catarsis que uno hace cuando se reúnen cubanos por una misma causa y por un mismo gusto, bajo un mismo techo o en un espacio público. El que no lo ha experimentado no puede hablar de eso, y al que no le duele y al que no le gusta, pues no se siente identificado con eso. Pero porque usted no se siente identificado con eso, no quiere decir pues que los que sí se sientan estén mal. Para nada quiere decir que los que sí se sientan identificados con eso estén mal. Porque ahí hay gente que tiene un sentir más allá del producto musical. Y el producto musical de ella va más allá de lo que es una letra vulgar o obscena. Que para muchos pensamos que es una letra vulgar obscena. Cuando yo vi la canción y el videoclip de Por Debajo del Agua, porque así lo dice, el que me quiera tocar la crica tiene que ser por debajo del agua. La canción lo dice así. La canción está aquí en YouTube y está en las plataformas digitales. Está la canción. Además, la promoción del concierto fue para la familia, concierto para toda la familia. Y que los niños podían entrar. Así que vamos a ver, vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Y voy a repetir lo que dice la canción. Cuando yo escuché eso, a mí me chocó. Me chocó muchísimo. Me dio como que un galletazo en la cara. Quédate conmigo, Mr. Banana, porque vas a entender rápido lo que voy a decir. Me dio como un galletazo en la cara la canción. Pero entendí que la canción lleva un mensaje oculto. Que ella dijo cuando le preguntaron que lo que quería decir eso, porque le preguntaron en el programa Miami Talk, que qué quería decir eso. Que el que te quiera ver la crica tiene que ser por debajo del agua. No, porque por debajo del agua las cosas se ven más grandes, no sé qué. Yo no me la creí, Dianelli. Yo no me la creí. Dianelli es el nombre de la diosa. No me la creí. Entonces, para mí, mi interpretación de la canción, con el arte pasa siempre lo mismo. Cada persona tiene una interpretación. Entonces, mi interpretación de esa canción es que cada persona protesta de su manera. Y yo vine a este país por mis timbales, como dicen, y aquí ahora, si de verdad me quiera, tiene que ser por debajo del agua. Porque aquí estoy donde quería estar. O sea, esa es mi interpretación. Hay quien pensará más allá de lo que es el baile en una canción y le buscará su sentido a la letra
Y hay quien no, hay quien que sencillamente sonará un palo y una lata y bailará y no le importa lo que estén cantando ni lo que estén diciendo. Sencillamente. Pero de que hay algo más allá, Mr. Banana, que un producto musical, lo hay. Hay algo más allá que una cantante. Hay una rebeldía. Y en esa rebeldía de ella se ven reflejadas las personas. Por eso es que a la gente le gusta la diosa. Por eso es que la diosa triunfa como producto artístico y musical. Si se hubiera quedado allá en Elisa, donde estudió, en el Instituto Superior de Arte, donde estudié yo también, o con NG la banda, nunca nadie la hubiera conocido. Sale en las redes sociales, en el que pesa, que pinga, que me robaron la recarga, que no sé qué. Se hace viral. Se hace viral la loca con el pelo verde diciendo palabrotas en Cuba. Se hace viral. Todo el mundo la criticó, todo el mundo la cuestionó, todo el mundo la juzgó, pero se hizo viral. La gente se hicieron eco de esa vulgaridad. Y hoy en día en las redes sociales lo que se busca es eso. Que la gente se haga eco de una cosa y se van diciendo y la critican, pero siguen hablando de eso. La siguen criticando, pero siguen hablando de eso, como mismo tú dices, súper polémico. Claro que voy a tu concierto, pero si me invitas a cantar contigo, si no, no voy. Se hizo viral porque fue y es espontánea. Todo lo que es espontáneo y auténtico va a gustar. Absolutamente de acuerdo contigo. Todo lo que es viral y espontáneo va a gustar. Así funciona la vida. Ya estamos cansados del corte y pega. Esto es igual que esto, esto es igual que esto. Señores, más vulgar, más polémico y más escandaloso que el show de las Kardashian, aquí no ha habido. No ha habido una cosa más polémica y más viral que esa. El show de las Kardashian. Y las Kardashian son millonarias. Y se hicieron famosas a través de la polémica, a través del escándalo. Y esas mujeres hicieron de todo y se empataron con todo el mundo y acabaron y se mostraron como hasta el alma la mostraron. Y se hicieron millonarias. Y luego montaron sus marcas, sus gestos, Lo que pasa es que el cubano, el ser humano en general, pero el cubano más que nadie, siempre tenemos esa costumbre de querer decirle a la gente lo que tienen que hacer. Cardi B. Porque la sociedad nueva está formada de seguidores. Gracias, Mr. Banana. Aquí todo es seguidores, aquí todo es mover masa, aquí todo es la gente que te saca lo que tú tienes adentro y no tienes valor para decir, o sencillamente no tienes una plataforma, o sencillamente no lo quieres decir porque no eres influencer y no naciste para eso, pero te ves reflejado en esa persona y por eso sigues a esa persona, porque te identificas con esa persona, porque con ella haces esa catarsis y con esa persona es que tú te liberas. Tú te liberas. Y el Rafa, como bien tú dices, parte del éxito, porque el éxito tiene su precio. Parte de tener éxito es que tienes que cargar con la envidia y tienes que cargar con la gente que te odia. Porque va a haber quien te va a odiar. Es igual que Alexander Otaola, o lo aman o lo odian. Cuando una gente es, if you wanna be exitoso, if you wanna be exitoso in the life, el que quiera tener éxito hoy día en este medio, en este mundo de redes sociales, tiene que acostumbrarse al odio de la gente, porque hoy en día la gente se esconde detrás de una pantalla y a la gente, pues, las guerras ya no se hacen con fusiles. Las guerras se hacen en las redes sociales. Entonces hoy día, pues, eso pasa. Tienes que acostumbrarte a ver, Alexis, te leo. Es que encontrarte una persona que diga en plataforma lo que tú quieres y no puedes, indudablemente va a mover masas. Exacto, tal cual.
Tal como las operaciones estéticas, todas con el mismo pompi y pláticas de pláticas de pollo. Bueno, es así, es un producto, es lo que, como funciona Miami. Es como la esencia aquí de esto. Y bueno, no Miami solamente, porque la oyen en todas partes del mundo, donde quiera que hay un cubano. Ella es una artista cubana que está en el boom ahora, que la conocen pues los cubanos, para los que pues llegaron tarde al en vivo y no son de Cuba, porque a mí me sigue gente que no es de Cuba tampoco. Él quiso decir seguro pláticas de pollo. Sí, eso leí. Perdón, sí, paticas de pollo. Gracias por aclararme. Es que leo a veces tan rápido. Paticas de pollo, sí, claro, sí. La desproporción. Pero al final, ¿qué quieren ver los hombres? Un culo grande. Es la realidad y no me vayan a decir que no. No me vayan a decir que no. ¿Qué hombre les mira las patas a una mujer? Ninguno. Es así. La cruda realidad. Entonces ahora resulta que la diosa llegó a Miami. ¿Dónde están los que fundaron Miami con Flagger? Con Flagger. Todos los que fundaron Miami. Con mucho respeto, ahora no se me vayan a ofender, pero es la realidad. Es la realidad. Aquí la gente tiene sentido de pertenencia con esta ciudad. Aquí están la gente que llegaron aquí hace 60, 50, 70 años, no sé. Y tienen sentido de pertenencia con esta ciudad. Yo, que llegué hace casi 10, tengo sentido de pertenencia con esta ciudad. Entonces nosotros tenemos la mala costumbre, porque es una mala costumbre. Yo sé que lo hacemos de corazón, porque yo lo hago de corazón. Star Annie, no sé quién es la diosa, pero en fin, te estoy viendo en vivo y no he muerto. Qué bueno, bienvenida mi amor. Colombia, tengo un video bueno para ti y para todos los colombianos dentro de poco relacionado con Colombia. Así que mantente ahí. Entonces yo sé que no lo hacemos por mal. No lo hacemos por mal, lo hacemos porque la gente buena nos alegramos de que haya gente que venga de Cuba. Y como pasamos por cosas, y de hecho por eso existe este canal, el café ya lo hice, el café ya hirvió y todo, aquí está. Pero como un amigo me recomendó un café keto, lo voy a hacer con mantequilla y en el blender. Lo voy a hacer con mantequilla y en la licuadora. Que es pues un café keto y sin azúcar. Debería echarle leche de coco, pero no tengo leche de coco, de leche de coco no, aceite de coco creo, pero no tengo. Buenas tardes Caribella, hay que dar oportunidad a la diosa. Un abrazo. Aleida, buenas, hola, creo que llegaste, ya llevamos 42 minutos hablando. Tienes que ver esto desde el principio si no llegaste, tienes que verlo, porque está bueno. Entonces nosotros que no lo hacemos por mal, lo hacemos, bueno, algunos lo hacen por mal. Bueno, el que te recibe con mala intención, cuando tú vienes de Cuba, el que te recibe con mala intención no te dice nada, te critica, te mira así de arriba abajo. Pero el que te recibe con buena intención, Jorge, no, aún no está mi corazón. Mi mamá está en La Habana. El que te recibe de buen corazón y lleva tiempo aquí y te quiere para bien, o sea, quiere que tú pues te encamines y aproveches el país y aproveches las oportunidades, siempre te va a aconsejar, te va a decir, no, perdón, no te van a aconsejar, te van a decir lo que tienen que hacer. Porque eso es una mala costumbre que tenemos los cubaniches. Te van a decir lo que tienes que hacer, según su punto de vista. Porque para mi punto de vista, si yo voy a dar un consejo, pues basado en mi experiencia, yo diría, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, pero eso es basado en mi experiencia. Y a lo mejor no es lo que esa persona tiene que hacer. No es lo mismo dar un consejo, decir, a mí me parece que tú deberías quizás, mira, ¿por qué no tratas esto así, así, así? ¿Has pensado que quizás te vendría bien? ¿Lo has valorado? O sea, ¿qué tú crees? Sí, ese tipo de cosas siempre. O sea, ese tipo de palabras siempre se pone cuando damos un consejo. Pero los cubanos no damos consejos.
Los cubanos decimos lo que tienes que hacer. Entonces ahora a la diosa le están diciendo lo que tiene que hacer. A la diosa le están diciendo, tienes que hacer esto, sí, así, así, pues ya llegaste a Miami, entonces aquí la cosa es diferente, porque hazme caso a mí, porque tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y hay que bajarle 2 rayitas a eso, porque la vida no funciona así. La diosa de Cuba ya era la diosa cuando llegó a Miami. Piensen en eso, piensen en eso. Ahora aquí se va a pulir como lo está haciendo desde que llegó. Se operó, sí, Javier, hay café, hay café. Aquí está, no me lo he tomado siquiera, aquí está. Se operó, se puso pestañas, se buscó maquillistas profesionales, quizás diseñadores de vestuario que le dicen cómo le funciona, cómo vestirse, cómo esto o lo otro. Y se ve una mujer artista como tiene que ser una artista. La come mierda que dijo que si se había operado recién llegada, no sé qué, esa mujer es una estúpida. Esa mujer, esos son comentarios malintencionados, porque si tú eres figura pública, tú tienes que presentar, señores, para los artistas, maquillarse no es un placer. Para los artistas, peinarse y estar haciendo dieta y estar en forma no es un placer, no es un lujo, es parte del trabajo. Y es duro, no es fácil, es duro, porque usted trabaja con su cuerpo. Es esto lo que se presenta. ¿Para cuándo tu OnlyFans? No sé, con la cantidad de gente conservadora que yo tengo en este canal. El día que yo me abra un OnlyFans me quedo sin suscriptores. Me quedo sin por ir a una playa nudista. Por ir, llegó mi marido, mi amor, welcome, estamos en vivo en YouTube. Por ir a una besita, que saludar a mi marido siempre. ¿Cómo te sientes? Ay, te siento calenturadito, está enfermito. Tómate un Tylenol. Mira, te hice los frijolitos. Todavía no los he condimentado ni nada. Tengo que, sí, parecen lentejitas. Tengo que condimentarlos. Entonces, para nosotros, ay, mi amor, me están preguntando que cuándo me voy a hacer un OnlyFans. Dicen que voy a ganar mucho dinero. Ya eso fue un tema que yo conversé con mi marido. Yo le dije que él, como es pila en la computadora, él es muy inteligente en la computadora, él me lo va a manichar si yo me abro el OnlyFans. Pero el problema es que yo tengo unas cuantas gente que son conservadoras aquí en el canal, que no están de acuerdo con ese tipo de cosas. Si yo por ir a una playa nudista el otro día, que puse el video aquí en el canal, no sé si lo han ido a ver. Vayan a verlo, que está bueno. Por ir a una playa nudista ya me están diciendo, ay, pero yo no pensaba que tú te ibas a prestar para esto. Ay, pero qué cosa. No sé cuál fue la parte que no entendieron de que Carirru era actriz en Cuba. Carirru se ha encuerado en un teatro. Carirru hizo una obra de García Lorca que se llama Yerma, que es un clásico del teatro mundial, que hace un poema de los pechos en donde hay que quitarse la blusa y enseñar los pechos. Y eso es un clásico del teatro y Carirru lo hizo en un teatro lleno de gente. Entonces no sé qué parte es la que no han entendido todavía de lo que es Carirru. No sé, ahí lo dejo a la reflexión de ustedes. Pero bueno, le están diciendo a la diosa, le están dando consejitos, le están diciendo que tiene que hacer, no seas tan vulgar, no salgas así en las redes sociales. Yo pienso que quizás la diosa debería de bajarle 2 rayitas a la vulgaridad y quizás acogerse un poco al ambiente de Miami. Pero no esperen nunca que la diosa va a hacer una cosa que no es. Porque en el momento en que la diosa deje de ser ella para hacerle caso a todo el que se le ocurre decirle lo que tiene que hacer, porque ahora todo el mundo empieza a decirle lo que tiene que hacer, yo pienso que ella sea inteligente suficientemente como para saber a quién hacerle caso y a quién no. En el momento en que Dianelis, alias la diosa, se ponga a hacerle caso a todo el mundo y cambie completamente su esencia, su carrera artística va a ir en picada. A no ser que se reinvente y haga otro producto y ese otro producto guste, pero es muy difícil.
muy difícil. Quizás debería de bajarle 2 rayitas. También, Dianelis, tienes que tener en cuenta que estás en un país libre y democrático. Van a salir personas a decirte y hacer contenido medio jocoso, quizás con la entrada de tu teatro, como el chiquito este que le dicen el pajarito de TikTok, como el muchacho este que salió en TikTok, que es un TikToker, me parece que tiene muchos seguidores, salió a darle como que chucho, como se dice en buen cubano, y decir que las tickets estaban caros. Pero yo no lo interpreté mal, yo lo interpreté como una video reacción, que ya les he explicado 1.000 millones de veces, que en las redes sociales se usan las video reacciones, se hacen los video reacciones. La gente se lo toma muy en serio. La gente se lo toma muy a pecho. La vida no es seria. Nos vamos a morir, vamos para la tierra. Para la tierra. Gracias, Javier. Espero que así sea, si algún día pasa. La gente, la tierra nos va a tragar. La vida no es tan en seria. No se tomen las cosas tan a pecho. Entonces, mi corazón, mi diosa de Cuba, tienes que adaptarte a que aquí la gente sí habla. Aquí tú vas a salir a la calle y no te van a decir maestra. Ni te van a decir, oh, mira, una foto contigo. Que el que te reconozca y que te admire, sí. Pero hay gente que en las redes sociales te van a tirar. Y hay gente que en las redes sociales te van a criticar. Y hay gente que en las redes sociales van a, pues, a opinar. Porque se puede. Y ya está. Y cuando sacas un video, la gente te va a comentar. Porque se puede. Comentarios positivos y comentarios negativos. Y eso es una de las cosas que tienes que adaptarte a eso. Ahora, mucho cuidado con la gente que te dice, tienes que cambiar, porque eso no, porque eso aquí, porque eso allá. Cuidado con eso. Toma ese balance en la vida. Me alegro muchísimo de todo corazón que pues haya salido muy bien el concierto, que se haya llenado tu teatro. Me alegro, te lo mereces. Creo que te lo mereces. Tú has hecho cosas que mucha gente no los tienen bien puestos para hacerlo dentro de Cuba. Así que tú te mereces todo el futuro que te espera en este país. Te deseo muchísima suerte. Aunque no escuche tu música, si un día me llamas a cantar contigo, por supuesto que voy a cantar contigo, mi amor. Así que ahí lo dejo en el aire. Muchísimas gracias por conectarse. Me voy a tomarme mi café, a atender a mi marido y a terminar el potaje, que ya se los pondré por Instagram, que si no me siguen por Instagram, ya le iba a decir, por aquí se los dejo. Se me había olvidado que yo estaba en vivo. ¿Qué nivel de locura yo tengo, caballero? No va a salir nada porque estoy en vivo. Mi Instagram es cariru_vlog. Cariru, como mismo se escribe aquí, _, vlog con V y terminado en G. Sígueme por allá para que no te pierdas nada de la mudanza y seas el primero en enterarte. Gracias por verme en vivo o en muerto y en como sea. Y como siempre te digo al final, no dejes de soñar despierto.